Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. En este momento estamos dando comienzo a una conferencia que será dictada por el profesor y arquitecto Dr. Luis Enrique Gómez Casabianca. Esta conferencia se titula Vestigios de Ingeniería Muisca en la Sabana de Bogotá. Indudablemente va a ser un tema muy interesante y muy bien manejado por el doctor Luis Enrique Gómez Casabianca. Él es investigador en el campo de la historia. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Sergio Arboleda y en el CESA, en las asignaturas de Historia Empresarial, Cultura y Economía Asiática e Historia y Geopolítica. Bienvenido, doctor Luis Enrique Gómez Casabianca. También ha sido profesor en las Universidades de América y Santo Tomás. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Es miembro de la Academia de Historia de Bogotá, de la cual fue presidente. También fue vicepresidente de la Academia de Historia de Cundinamarca. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Militar. Ha publicado 9 libros sobre temas de historia y es autor de numerosos artículos y ensayos que han sido publicados en medios nacionales y extranjeros. Lo felicito, doctor Luis Enrique Gómez Casabianca, por toda una vida dedicada al estudio de temas que nos interesen y que nos engrandecen. Por ejemplo, este tema que veo con interés, el de la cultura y economía asiática. Qué cosa tan importante, doctor, y de momento tan oportuna. Felicitaciones por su récord académico y gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Le deseo lo mejor para aprovechar esta conferencia que usted ha preparado. Adelante, doctor Luis Enrique Gómez Casabianca. Muchas gracias, señor coronel Augusto Bahamón. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en esta benemérita e ilustre institución, en esta más que centenaria institución, la Sociedad Geográfica de Colombia, una entidad que ha sido y es cultora del conocimiento y de los valores de nuestro país. Un saludo también para don Fernando Dueñas, vicepresidente de la Sociedad Geográfica, para el doctor Javier Acevedo, su secretario, para el doctor Víctor Buitrago, que muy gentilmente me colaboró con algunos aspectos técnicos de la presentación, para todos los miembros de la Sociedad Geográfica, para los invitados que hoy nos acompañan, un saludo muy cordial para el padre Diego Caramillo, para doña Mercedes Medina de Pacheco, doña Nelisol Gómez de Ocampo, el maestro Cristóbal Castillo, don Gonzalo Garavito, doña Ruth Borges, don Andrés Villegas Cortés, ilustres académicos, para nuestros distinguidos invitados de México y de Chile, y un saludo también muy especial a mis amigos y compañeros de la Academia Colombiana de Historia Militar. Es un honor para mí, señor coronel, estar con ustedes el día de hoy y poderles presentar este trabajo que he titulado Vestigios de Ingeniería Muisca en la Sabana de Bogotá. Con su permiso, paso a compartir pantalla. Entonces, por favor, me pueden comentar en qué momento le empiezan a ver las imágenes. Ya listo, ya doctor, ya empezamos a ver las imágenes. Perfecto, muchas gracias. Empiezo comentando que quienes tuvieron la oportunidad de recorrer los potreros de las fincas situadas al norte de Bogotá, cuando el límite norte de esta se ubicaba en inmediaciones de la calle 100, no podíamos imaginar que en algunas zonas, bajo los frondosos pastos, muy cerca a la superficie del terreno, había unos vestigios arqueológicos tan enigmáticos como antiguos. Se trataba de una serie de entramados de formas más o menos geométricas, labrados en la tierra,
tiempos prehispánicos con propósitos agrícolas permanecieron desconocidos al menos 5 siglos hasta mediados del siglo XX, aunque algunos cronistas muchos años atrás llegaron a mencionarlos. Fueron redescubiertos casualmente gracias a la aviación y reseñados mediante la aerofotografía, al igual que otros hallazgos arqueológicos de las últimas décadas. En 1967, la investigadora inglesa Sylvia Broadbent descubrió desde un avión una serie de curiosos patrones con formas intrincadas de tipo geométrico sobre la superficie de la sabana de Bogotá, territorio antiguamente habitado por los muiscas. Tras lo cual, entre los años 1968 y 1973, se dedicó a estudiar esos vestigios ya casi borrados por el tiempo y las transformaciones del paisaje. La conclusión de la arqueóloga fue que se trataba de un extenso sistema de campos elevados, conjunto de canales y camellones o espacios elevados entre canal y canal, los cuales habrían tenido propósitos agrícolas. Según ella, al parecer su función básica era controlar el exceso de agua, porque el área era muy húmeda y sujeta a inundaciones. Anota que quizá había piscicultura en los canales intermedios. Y además, señala, los camellones facilitaban un mejor drenaje del suelo, permitían a este calentarse más rápidamente y evitaban su compactación. Eran especialmente útiles cuando los subsuelos tenían un pobre drenaje o donde se requería hacer cultivos intensivos. Sylvia Broadbent pudo ubicar entre 1967 y 1969 varios conjuntos de este tipo de camellones en inmediaciones de la hacienda Los Arrayanes, donde hoy se encuentra el club del mismo nombre, asimismo cerca del aeropuerto de Guaymaral y también en cercanías de Socorro, todos los cuales estaban en trance de desaparecer bajo el concepto del progreso y la modernización agroindustrial. Muchos años antes, varios cronistas del siglo XVI se refirieron a ellos. Aguado, por ejemplo, escribió acerca de esta región, comillas, el maíz no se siembra en la tierra arada, sino en cierta manera de camellones altos que hacen a mano, cierra comillas. El cronista Acosta, por su parte, menciona terrenos surcados por anchos camellones que son vestigios de antiguos cultivos en cercanías de Bogotá. Más tarde, en el siglo XIX, el historiador Vicente Restrepo refiere que era la agricultura la industria principal de los chibchas, puesto que sacaban su sustento del producto de sus cultivos. Tenían extensas labranzas, no solamente en las tierras frías, sino también en los valles cálidos. Sembraban algodón, frutas y raíces propias del clima y defendían las sementeras a punta de lanza de sus inquietos vecinos. Como no conocían el hierro, se servían de barras y palas de madera y de imperfectos instrumentos de piedra. Aún se ven en algunas haciendas anchos camellones cruzados de surcos, que son restos de antiguos trabajos agrícolas de este pueblo laborioso. Hasta aquí Restrepo. El historiador del siglo XIX, Ezequiel Uricoechea, señala que los chibchas no conocían el hierro y sus herramientas para el laboreo de la tierra eran de madera o de piedra, lo que necesariamente limitaba sus trabajos para sembrar y preparar la tierra. Aún se ven terrenos incultos hoy en la sabana de Bogotá o que solo sirven para crías de ganados, surcados por anchos camellones que son vestigios de antiguos cultivos de estos pueblos eminentemente agrícolas. Pero los relatos sobre los camellones hechos por los cronistas y los historiadores del siglo XIX cayeron en el olvido hasta que dichas estructuras fueron vistas y fotografiadas desde el aire. Antes de Broadbent, algunos de esos conjuntos ya habían sido vistos y fotografiados desde el aire. Fotografías aéreas tomadas por el Instituto Agustín Codazzi hacia 1940 muestran camellones agrícolas en inmediaciones de Sopó, de Suba y en predios de las haciendas Los Arrayanes y La Conejera. En esta última formaban una extensa cuadrícula, un tanto irregular, con cada uno de sus cuadros subdividido en forma de peine. Otra foto aérea de 1956 muestra camellones en la zona comprendida entre el Club Los Lagartos
y el humedal de Tibauyes. Los camellones de Sopó, fotografiados por Broadbent, eran montículos irregulares puestos en paralelo. Sus investigaciones fueron continuadas por otros arqueólogos como Fernando Bernal, en el sector de Funza, en 1992, Miguel Etayo, 2002, Ana María Boada, en 2006, y Lorena Rodríguez Gallo, entre los años 2011 y 2019. En las décadas de 1920 y 1930, refiere el profesor Germán Bustillo, los investigadores Carl Wittofel y Roger Barta, autores de los libros Despotismo Oriental y El modo de producción asiático, respectivamente, plantearon que una de las formaciones económicas primitivas fue el llamado modo de producción asiático, el cual no es esclavismo, sino una forma de organización colectiva y centralizada de las sociedades para desarrollar grandes obras públicas, particularmente relacionadas con el manejo de las aguas. De ahí sale el concepto de las culturas hidráulicas, ejemplos de las cuales son las que florecieron en Mesopotamia, Egipto y China. Nigel Davis, autor del libro Los antiguos reinos de México, comenta: los proyectos de irrigación sencillos, aunque no obligan por sí solos a los pueblos tribales a adoptar las formas de un Estado, requieren de un sistema muy complejo de gobierno. Ejemplos de culturas hidráulicas en Norteamérica y Mesoamérica fueron las de Teotihuacán y Tula, al igual que la azteca y la maya. Se afirma que Teotihuacán desarrolló sus formas de gobierno como respuesta a las necesidades de la agricultura hidráulica, comenta Davis. El de Tula también ha sido considerado un estado hidráulico, pues tenía un gobierno fuerte creado solamente por la necesidad de controlar su abastecimiento de agua, el cual era básico para la economía de la ciudad. En América, las culturas Huarí, Tiahuanaco, Chimú, Mochica e Inca construyeron complejos acueductos, canales y sistemas de irrigación. Sistemas de camellones han sido descubiertos en Bolivia y corresponden a las culturas Tiahuanaco y Moxos, en Puno y Cusco, Perú, en La Tolita y Cayambe, Ecuador, en la sabana de Bogotá, en la región Sinú de Colombia, al sur del Golfo de Urabá, zona que es habitada actualmente por la etnia Emberá Catío, en Barinas y Caño Guanaparo, Venezuela. En todos esos lugares se hicieron vastos movimientos de tierra y canales con el objeto de controlar las inundaciones y sembrar en terrenos anegadizos. La primera colombiana que escribió sobre la sorprendente función de los canales y camellones de Bolivia fue la periodista científica Ángela Posada Suazo, quien ha hecho presentaciones anteriormente aquí ante la Sociedad Geográfica. Y ella visitó Tiahuanaco en 1990 y conoció de primera mano las investigaciones que adelantaba el arqueólogo boliviano Osvaldo Rivera. Tipo halló en inmediaciones de la antigua ciudad precolombina campos elevados para agricultura denominados sucacollos. Estaban trazados a cordel y se hallaban dispuestos en ángulos de 90 grados unos de otros con una gran precisión geométrica. Refiere David Brillenburg que la cultura tiahuanaco desarrolló asombrosas tecnologías agrícolas que le permitieron obtener altos rendimientos agrícolas en un medio adverso, por el clima frío, temperaturas nocturnas menores a 0 grados. Los bolivianos, liderados por Osvaldo Rivera, han planteado que este sistema habría servido a las antiguas comunidades indígenas para mejorar el rendimiento de las cosechas, especialmente de papa, y controlar o prevenir las heladas. ¿Cómo se lograba esto? Bien, al tener camellones y surcos con agua alternados, el agua de estos retendría por más tiempo el calor recibido durante el día e iría liberándolo poco a poco en horas de la noche y al amanecer, por lo cual se establecía una especie de microclima sobre las plantas, el cual, más tibio, las protegería de las heladas,
las cuales consisten en realidad en fuertes descensos de la temperatura. Así, los antiguos habitantes de Tiahuanaco, mediante este ingenioso sistema de ingeniería hidráulica, habrían controlado el dañino efecto de las heladas sobre sus cultivos en el altiplano. Probablemente, algo similar lograron los antiguos muiscas mediante sus sistemas de camellones en la sabana de Bogotá, además de controlar las inundaciones y tener en esos canales reservorios de agua para los tiempos secos. Este tipo de obras de ingeniería han sido denominadas camellones o campos elevados en idioma español, pero los indígenas los llamaron surcacoyos en idioma aymara, ingahuachos o guaruaru en idioma quechua. Se han encontrado a distintas altitudes, desde zonas cercanas al nivel del mar, como en los casos del Sinú y Urabá, hasta zonas muy elevadas en las cordilleras, como es el caso de la sabana de Bogotá y Tiahuanaco. Se cree que en los primeros casos básicamente servían para controlar las inundaciones y en los segundos para el mismo propósito y para prevenir las heladas. Una forma de influir sobre el clima, una maravilla de la ingeniería agrícola prehispánica. En el año 2002, Miguel Etayo, el investigador Miguel Etayo, publicó un análisis geológico de la sabana en el cual analizó la formación de los meandros del río Bogotá, así como la forma y distribución de los camellones. En 2006, Ana María Boada publicó un nuevo estudio en el cual afirma que los asentamientos más antiguos de la sabana parecen estar cerca a la orilla del río y que los camellones situados en la llanura de inundación de este fueron básicos para la producción agrícola. Para la zona de Suba y de Cota, localizó un total de 7.451 hectáreas de camellones ubicados entre la orilla oriental del río Bogotá y la autopista norte y desde el humedal de Jaboque hasta el aeropuerto de Guaymaral, hallando camellones de damero, otros irregulares y algunos paralelos a la orilla del río. En el año 2006, Francisco Valdés publicó como editor el libro Agricultura Ancestral, Camellones y Albarradas, publicado en Quito por la editorial Avia Yala. Los autores de cada capítulo describen y analizan temas de camellones o campos elevados encontrados en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En el capítulo correspondiente a la sabana de Bogotá fue escrito por la arqueóloga Inés Cabellier del Instituto Humboldt. En él analiza la morfología de los camellones y dice, en algunos casos, los canales fueron trazados en forma paralela, separados por unos 20 metros entre sí, dejando camellones de 200 metros de largo como zonas de cultivo. Los canales tenían una profundidad de 1 metro a 1,5 metros. Diana Lorena Rodríguez Gallo publicó en el año 2011 el libro Cultivos de Agua, la experiencia prehispánica en la sabana de Bogotá, Sistema de camellones en los ríos Tunjuelito y Bogotá, publicado por la Editorial Académica Española. En él afirma que el agua fue tomada como el elemento integrador, el eje de un sistema productivo en el que pesca, caza y agricultura se conjugaron para construir un medio productivo sustentable. En 2012, la antropóloga Jenny Margot Santiago Villa publicó un nuevo estudio titulado Importancia histórica y cultural de los humedales del borde norte de Bogotá, publicado en la revista UDCA en su entrega correspondiente a los meses de enero a junio de 2012. En él refiere que los muiscas se servían de la biodiversidad de los humedales para obtener sus alimentos a partir de la caza, la cría de peces y la agricultura. Ya que los camellones eran superficies elevadas artificialmente, con suficiente altura para poder cultivar plantas cuyas raíces no permanecieran con demasiada humedad, separados por canales que les permitían aprovechar la fertilidad de la tierra, la humedad en tiempos de sequía y el drenaje en épocas lluviosas.
Diana Lorena Rodríguez, historiadora y doctorada en arqueología, publicó un nuevo estudio en 2019 titulado La construcción del paisaje agrícola prehispánico en los Andes colombianos, el caso de la sabana de Bogotá, en el cual refiere que hay gran densidad de estructuras de tipo ajedrezado, las cuales cubren aproximadamente 32 kilómetros cuadrados en la planicie de Guaymaral, Las Mercedes, y se encuentran algunos tipos aislados entre los humedales La Conejera y Juan Amarillo, detrás del Cerro de Suba y en la banda norte del río Chicú. También a lo largo de la planicie aluvial del río Frío en Chía, son visibles aún camellones ajedrezados y en fila, y junto a los cerros orientales a la altura de Futscar. También identificó algunos conjuntos de camellones en el valle del río Tunjuelito, cerca de San Bernardino, al sur de Bogotá, pudiendo alcanzar longitudes de 2 kilómetros con un ancho de 12 metros. Estima que la agricultura de los camellones fue abandonada en tiempos cercanos a la conquista española y la mayoría de los campos fueron convertidos en pastizales para las haciendas coloniales. En años recientes, algunos investigadores han intentado recuperar los camellones de cultivo. Uno de ellos es Carl Eriksson, quien desde la década de 1980 dirigió una investigación experimental en Huata, Perú, cerca al lago Titicaca, con algunos agricultores quechuas de la región, tendiente a la rehabilitación de una serie de camellones. Mediante este trabajo, pudo determinar que los camellones resolvían muchos de los problemas que los agricultores encuentran a gran altitud. Al levantar la plataforma, los agricultores duplicaron la profundidad de la capa superficial del suelo para los cultivos. Las plataformas elevadas crearon superficies secas en las llanuras anegadas e inundadas del lago y de los ríos. Las zanjas, llenas de agua al lado de las plataformas, proporcionaron humedad en las épocas de sequía durante la temporada de sembríos y crecimiento. El agua de las zanjas, calentada por el sol durante el día, protegió a los cultivos contra la helada mortal que es común a grandes altitudes. Además, estos canales capturaron nutrientes y produjeron sedimentos orgánicamente ricos que podían ser incorporados a las plataformas para producir cosechas sostenibles. Durante los primeros años, después de su reconstrucción, los camellones experimentales produjeron cosechas de 2 a 3 veces más que los de los campos no elevados. Y se han sembrado papa, oca, uyucus, izañu, quinoa y cañigua. También la FAO se ha interesado por impulsar su recuperación y debido a su efectividad, estas antiguas prácticas se han integrado al currículo de las escuelas públicas del Perú y Bolivia. Hasta ahora, la muisca no ha sido considerada una sociedad hidráulica, pero ¿acaso lo fue? Los sistemas de camellones descubiertos revelan que los muiscas tuvieron efectivamente ingeniería hidráulica. Los extensos trabajos de movimientos de tierras realizados, algunos ejemplos en el Perú, los extensos trabajos de movimientos de tierra realizados por ellos para los camellones y canales en la sabana de Bogotá requirieron sin duda muchas jornadas de ardua labor, grandes contingentes de trabajadores que serían los mismos labradores, un cierto grado de planeación y probablemente una fuerte dirección por parte de los tibas, capitanes de cada parcialidad. A la ocasión de recordar topónimos chipchas como Tibauyes, Tibacuy, Tibasosa, Tibaná, Tibavitá, en Tibauyes, al occidente de Suba y cerca al río Bogotá, se hicieron algunos de los más importantes conjuntos de camellones. Obras similares que corresponden a distintas culturas precolombinas se han encontrado en Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo explicarse que culturas tan alejadas entre sí pudieran desarrollar técnicas tan similares?
¿Existieron acaso antiguas relaciones entre estas? ¿Dedujo cada una por su cuenta las ventajas agronómicas de los camellones y las posibilidades piscícolas de los canales intermedios? ¿Llegaron algunas a descubrir y a aplicar independientemente principios físicos tan complejos como la convección del aire? ¿A qué se debe la diversidad de los patrones geométricos entre una y otra zona? Son enigmas de la América precolombina que quizá no lleguen a obtener respuesta. El capitán Fonseca Truque, destacado geógrafo e investigador colombiano que fuera vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, consideraba que la de Tiahuanaco fue una cultura matriz de Sudamérica que proyectó su influencia desde Bolivia, exportando algunos de sus elementos culturales hacia otras zonas del continente. ¿Vio acaso alguna conexión entre esas culturas? ¿Es posible que la práctica de construir camellones agrícolas hubiera pasado de Bolivia al Perú, de ahí a Ecuador y quizá luego a Colombia y a Venezuela? Es difícil, pero es una posibilidad por estudio. Lo que sí tenemos seguridad es de que la existencia de este tipo de obras hidráulicas nos brinda una visión más amplia sobre la capacidad de observación y análisis, la laboriosidad y el ingenio de quienes habitaron en tiempos prehispánicos la sabana de Bogotá y en general los habitantes de Sudamérica. Entonces, considerar a los muiscas no solo como un pueblo de agricultores, ceramistas, tejedores, mineros y hábiles orfebres, sino como ingenieros y una de las grandes culturas hidráulicas. Muchas gracias a todos por su atención.